debidas épocas. Pero antes de esto hay que dar una introducción de, bueno, pues dinos, Octavio, ¿qué es la polifonía? Bueno, pues más que nada en el programa pasado de hace un año. Del año pasado. Mencionamos que la polifonía pues viene de las palabras poli, y que significa pues muchos, ¿no? Y la fonía, que es sonido, ¿no? Entonces, polifonía pues son muchos sonidos, y viéndolo de una manera gráfica es sonidos superpuestos entre sí, digamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que forman una armonía y un poco distante de lo que es una melodía, que son sonidos horizontales, así como un cable de luz, así que viene como ondas, como curvas. ondas, exactamente. Eso es la música, digamos una melodía a una serie de notas horizontales, y la armonía o la polifonía, que más que nada no solamente se dedica a los sonidos, sino a los sonidos emitidos por un instrumento, sino los sonidos vocales, ¿no? Los sonidos que produce el ser humano con su boca. Básicamente eso es la polifonía. Y haciendo un resumen de lo que hablábamos, pues empezamos hablando acerca de los modos griegos, cuando empezaban ahí a cantar de una manera, digamos, rudimentaria, y con el tiempo pues esto se fue desarrollando en cuestiones de que pues llega la Edad Media, llega por ejemplo también antes que eso el culto al cristianismo, ¿no? Uh-huh. A todo lo referente a Jesús cuando nace. Sabemos por la historia que se crean cantos primero prohibidos por la Roma imperial, y surgen los rudimentos del canto gregoriano, que se cantaba a voz baja en las catacumbas de Roma, de todos los que seguían el cristianismo, y poco a poco se fueron desarrollando hasta ser un compendio impresionante de cantos gregorianos, que en esa época pues no se llamaban gregorianos, ¿no? Esto sucedió con los siglos, cuando ya un papa católico, Gregorio el Grande, es quien hace esa recopilación, ese rescate de esos cantos, uh-huh, y les da el nombre de gregorianos. Y entonces esos cantos ya se empiezan a realizar de manera un poco más complicada. Sí, ya van evolucionando. Se le agregan otras voces, se cantan a otros intervalos, que los intervalos son distancias entre sonido y sonido, para los que no conocen ese término de lo que se llama intervalos, y se empiezan a complicar las cosas, y sí, cuando llega el caos, pues se inician las reglas, ¿no? Claro, ¿no? Y se puede decir que el caos es todo el periodo barroco, ¿no? Cuando surgen un montón de voces polifónicas, pero ya no solo en la voz humana, en los cantos, sino que ya después de intérpretes como Corelli, la polifonía se vuelve instrumental, uh-huh, y se vuelve un relajo. Sí, un caos, y hace falta teóricos que determinen, pues esto es así, esto es por acá, y luego esto va para allá. Sí, entonces lo que hace ya estas reglas es como clasificar a las personas, o solamente, es que no es marginar, sería como que las personas tuvieran una preparación para tener estos cantos. Claro, sí, ajá, crear reglas, ¿no? Sí. Recetas de cocina, ¿no? En este caso ponle 2 fas con 5 soles, uh-huh, y los mueves para acá, y lo mantienes acá. Uh-huh. Eso se logra mediante la experiencia, ¿no? Mediante sí, el análisis y todas estas situaciones de qué se escucha bien, qué se escucha mal. Hablamos también en el programa pasado un poco acerca de las cuestiones físicas del sonido, la acústica, ¿no? Los sonidos o los intervalos o las medidas de sonidos que son más fáciles de asimilar con el oído humano. En este caso, pues una octava, que es la misma nota, nada más que una más grave y otra aguda. Más aguda.
pero es lo mismo, ¿no? Van así parejitos. Claro, para entender la polifonía se puede decir que es una serie de voces. Con voces se refieren a melodías. O sea que es una mezcla de dos o más melodías que están en una misma pieza. Entonces creo que ese es llega un punto en el que eso es lo difícil de escuchar. Si tú escuchas alguna fuga de Bach o alguna pieza polifónica bastante compleja, llega un momento en que no sabes qué escuchar, ya que todo tiene un sentido. Claro, pero eso ya es en mucho el máximo desarrollo, ¿no? Claro, en el máximo esplendor del barroco. Ya después, ya un poquito después, ya cuando había orden en el mismo desorden que hizo Bach en este caso, ¿no? Porque pues Bach también fue un gran, irreverente con estas cuestiones y se ponía retos. Por ahí hay recuerdo que hay un canon de Bach que lo mismo te dice al revés que al derecho. El canon cangrejo. Lo lees de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y es lo mismo. Uh-huh. Y si lo cambias de posición, claro, en el pentagrama, es lo mismo. Lo mismo. Y entonces pues ahí es... Y hay que mencionar ahorita que dices el canon cangrejo de Bach, que los cánones en sí, que es una melodía que se repite, que se contrapone, que se desfasa, es una de las formas musicales más antiguas que existen, de las más sencillas y de las más importantes, ya que gracias al canon nace posteriormente lo que es la fuga. Claro, un ejemplo de lo que es un canon es esa canción que desde niños aprendimos, que Martinillo, tarara. Claro. Y empezabas tú y luego pues tu amiguito, tu hermano cantaba la misma melodía encima de lo que ibas cantando. Y se empiezan a formar ahí cuestiones ya complicadas, ¿no? Ese es un canon. Claro, ¿no? Con esa característica de que se desfasa. Y están cantando lo mismo, pero empezaron a un tiempo diferente. Claro, pero tienen una razón armónica, dos sonidos te van a producir una sensación más rica, no solamente de escuchar las melodías, sino aparte de escucharlas, te van a producir sensaciones que dices... ¿Qué es esto, no? Para empezar te voy a decir, ¿qué es esto? Se complementan entre sí, ¿no? Claro, se van complementando. Una melodía se complementa con la misma en un futuro. Claro, y luego pues ya se crean cuestiones más complicadas como la fuga, la que consolidó finalmente Bach, que no es de él, sino que fue una consolidación de él, una contribución, y ya son cuestiones más digamos, palabras mayores, ¿no? Porque son 4 o 5 voces que hay que combinar y entonces el resultado auditivo debe ser agradable para que tenga un sentido pues musical, ¿no? Puramente musical, ¿no? Y sí, bueno, ahí empiezan ya caos más grandes con la polifonía, pero antes de esto el primer orden, hablábamos del órganum. Sí. El órganum es digamos el primer intento de descifrar esto que estaba sucediendo, ¿no? Porque no se hicieron primero las reglas, primero se llevó a cabo y ya después hubo que los arreglos y el perfeccionamiento. Exactamente, y luego surgió el contrapunto, que no es otra cosa más que punto contra punto, ¿no? Que eso es lo que significa contrapunto, o sea, nota contra nota. Cómo ir resolviéndolas, cómo ir... Más bien, perdón que estemos hablando en términos musicales ante todos ustedes, pero el resolver es a dónde ir. Hacia la dirección, a dónde llegar a un punto. A otro punto. Eso es resolver, cómo llegar. Y entonces ahí se crea el contrapunto, las reglas de decir... Cuando estás en esta nota tienes que hacer este movimiento porque tienes esta nota que está acá y se escucha mejor si le das para acá o si la llevas acá o si la mantienes y empiezan las reglas con el contrapunto y se empiezan a crear también como retos, ¿no? Con los compositores. Hoy voy a escribir un contrapunto con un tema X. Claro, y surgen cosas bien curiosas. En una ocasión a mí me explicaron que un contrapunto se puede ver que es una pieza con una melodía, pero esta melodía no la tiene un instrumento ni una voz, sino que va pasando por todos. Y si desfasas todas las voces, encuentras muchas melodías diferentes. Un experimento que hicimos con la marcha para la ceremonia de los turcos de Lully fue que tocamos
la obra como está escrita y luego le empezamos a tocar desfasada. Primero tocamos la parte de los chelos, luego esa parte le implementamos la parte de los violines terceros, luego le subimos los violines segundos, los primeros, y suena, tiene un lenguaje musical con sentido, aunque la pieza no fue escrita de ese modo. Claro, sí, sí. Sobre todo, vaya, también sucede con, bueno, con Bach es el máximo exponente de estas situaciones. Pero, por ejemplo, en el contrapunto también hay unas reglas que dicen la melodía la vas a acompañar con un bajo continuo, el bajo continuo, que también es otro método, otro tratado, otras leyes armónicas para... Sí, tu acompañamiento. Tu acompañamiento, el bajo continuo no es más que una nota que está vigente ahí en toda la obra, mientras tu melodía va haciendo vaivenes, sube, baja, pero su bajo se continúa, va es la misma nota. Sí, bueno, el bajo continuo hay que imaginárselo que es la base, y lo otro pues ya. Como el cimiento y la pared, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en el canon de Pachelbel, donde tú como chelista te la pasas toda la obra ahí con un solo tema, ¿no? Sí. Bien contenta. Sí, la emoción que se siente. Cuando el violín hace cosas maravillosas, ¿no? Claro, primero ¿no? empieza con una cuestión muy tranquila, y conforme va pasando la obra, el violín va desarrollando, no solamente un violín, sino el segundo violín. El tercero. Y el tercero van haciendo unas cuestiones ahí, mientras el cello... y no solo el cello, el clavicémbalo muchas veces lo acompañan con laúd, hacen la misma progresión que el cello. Entonces mínimo el tecladista tiene la ventaja de que puede improvisar sobre las progresiones, pero el cello no, simplemente toca una nota, pedal, él repite que son 4 notas, 64 veces, son 8 notas. Repite solamente 8 notas por 64 compases. Y todas esas cuestiones que, bueno, ahora que lo estamos analizando, y nos parecen un poco como, pues, no tan triviales, sino hasta de risa, pero todo eso conforma lo que es la polifonía, lo que es la armonía, no sé, el buscar métodos, ¿no? El buscar alternativas sonoras que te den finalmente lo que buscas es el efecto, ¿sí o no? Claro. Sí, lo que te ocasiona el motivo por el cual hacen esas cosas. Y bueno, estamos hablando, en esta época en este momento estamos hablando pues del barroco, y el Renacimiento y el Barroco. Finales del Renacimiento. Donde ya hay cierta complicación, pero no lo es todo aún, ¿verdad? Eso ya es cuando son inicios del clásico, ¿ya? Los inicios del clásico, sí. A lo que me refiero es que, bueno, por ejemplo, lo que conocemos ahora como armonía moderna, o armonía... clásica, ¿no? Cromática y todo, muchos nombres que tiene. Ahora las complicaciones son otras, ¿no? Los retos... Sí, ya se ampliaron. A lo mejor aquellos de aquella época quedaron, pues digamos, resueltos, ¿no? Pero los de ahora, vaya, te están dando temas más a resolver, ¿no? Te están exigiendo más cuestiones. Pero eso lo haremos en el siguiente bloque. Vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos.